Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo capítulo de Universidad de Chile Podcast, un espacio de difusión científica, académica y cultural producido por el equipo de Prensa UChile. En este capítulo, con motivo de un nuevo Día de la Libertad de Prensa, abordaremos su importancia para una sociedad democrática y qué podemos hacer para enfrentar la desinformación y garantizar el derecho a la comunicación. El 3 de mayo es el Día de la Libertad de Prensa, fecha declarada por la UNESCO para reflexionar en torno al valor de este principio como motor impulsor de la democracia y los derechos humanos. Ante esta nueva conmemoración, miramos atentamente nuestra realidad local junto a integrantes de la comunidad U de Chile. Bueno, la libertad de prensa ha tenido una discusión de qué es lo que entendemos por libertad de expresión, primero, que es más amplio, que tiene que ver con los derechos individuales que se consagran desde las revoluciones europeas del siglo XVIII en adelante y que tienen que ver con la posibilidad y el reconocimiento de los seres humanos y de los individuos a ser capaces de expresar, de configurar nuestras propias opiniones y poder expresarlas sin temor a tener represiones, represalias por lo que opinamos o lo que decimos. Así describe Claudia Lagos, académica de la Facultad de Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile, quien formó parte del comité organizador de la Conferencia por la Libertad de Prensa, convocada por la UNESCO en 2024, cita internacional de la que nuestro país fue sede oficial. Para la periodista de nuestro plantel, la prensa y el periodismo comprometidos con la información de calidad son fundamentales para la convivencia democrática social. En este volumen gigantesco de información y de contenido son profesionales que permiten filtrar, ¿cierto? En el mejor sentido de la palabra, jerarquizar en el mejor sentido de la acción del oficio, cuáles son los temas de relevancia, cuáles son los enfoques que necesitamos poner atención. Consagrado en el artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, el derecho a la libertad de expresión es un requisito previo y considerado la fuerza impulsora para el disfrute de todos los derechos humanos, y los medios de comunicación son parte de los canalizadores para promover y asegurar dicho principio. Pero, desde nuestro quehacer periodístico, ¿podemos decir que todos los discursos y voces son permitidas? Sobre este punto reflexiona Mirna Schindler, periodista egresada de nuestra casa de estudios y conductora del programa Descabelladas de UChile TV. Yo creo que efectivamente desde mi punto de vista como periodista la libertad de expresión es un derecho que debe ser respetado bajo todas y cada una de las circunstancias, ¿no? O sea, no puede haber libertad de expresión según un contexto y no libertad de expresión según otro contexto, porque eso finalmente es la base de todo gobierno autoritario o dictatorial. No, lo que pasa es que ese contenido, ¿no es cierto?, es atentatorio contra los valores de nuestra institucionalidad, por decirlo de algún modo, ¿no? Y varios eufemismos más. No, la libertad de expresión se defiende a todo evento, pero tiene límites. Entonces, más que coartar la libertad de expresión, es que la institucionalidad tiene que estar lo suficientemente robusta para regular las acciones que cometen, ya sea por una postura antiética o por una razón política, la razón que sea, ¿no es cierto?, y que permita la difusión de informaciones falsas que dañan profundamente la democracia. La desinformación no es un fenómeno nuevo, podríamos decir que existe desde la emergencia del ser humano, pero lo que sí puede considerarse un fenómeno contemporáneo es la dimensión y velocidad con que viajan dichos contenidos por una red, generando graves repercusiones para las instituciones que sustentan la democracia, el Estado de Derecho y los derechos humanos. Pero muchas personas confunden opiniones con datos, razón por la que es importante la definición de parámetros para asegurar que la información sea de calidad y fidedigna, puntualiza Patricia Díaz Rubio, periodista egresada de la UChile y actual directora ejecutiva de Wikimedia Chile. Información de calidad nosotros la entendemos como una información que sea verificable. O sea, es una información que tú puedas tener
todos los contenidos, si tú quieres, los metadatos, por así decirlo, de esa información, para que tú puedas identificar de dónde viene esa información, quién la produjo, en qué contexto se produjo, cuándo se produjo, incluso las condiciones técnicas o materiales en las que se produjo esa información, para que tú como ciudadano o ciudadana puedas ir a la fuente primaria, como consultar, bueno, de dónde viene esa información y te puedes hacer una idea con tus propias creencias o con tu propio marco de conocimiento y de comprensión del mundo, si esa información es válida, no válida. Eso es para nosotros una información de calidad, es una información que es contextual. No es un dato suelto, es un dato que es situado, por así decirlo. Libertad de expresión, derecho a la comunicación y acceso a la información son para Wikimedia Chile una tríada fundamental. Lo que está detrás de su movimiento, explica Díaz Rubio, es la construcción de una información que sirva a las personas y para eso tiene que ser lo más rica posible en términos de visiones y experiencias. Como plantea la periodista, la única forma de que eso funcione es que las personas puedan participar. Por lo tanto, la libertad de expresión, independiente del contexto donde estemos, de cómo nos identifiquemos, de nuestra posición religiosa o política, es fundamental para crear esta información rica y que realmente cumpla su propósito. Pero en este camino, por asegurar que cada dato pueda tener respaldo de su origen y de su proceso de generación, el académico de la Facultad de Comunicación e Imagen, Lionel Brosi, detecta ciertas dificultades en sus palabras, especialmente en el escenario hiperdigitalizado que vivimos hoy. Los avances tecnológicos en realidad han producido enormes transformaciones en los medios de todo tipo, pero para bien y para mal. Para bien en el sentido, por ejemplo, ahora estamos en una época donde la inteligencia artificial generativa está produciendo muchísimas posibilidades, por ejemplo, para los periodistas en términos, no sé, escriturales, para poder, por ejemplo, traducir una nota o un artículo a cualquier idioma de manera automática, entre otras numerosas posibilidades. Entonces son herramientas que están ayudando al periodismo, por un lado, pero por el otro también están reconfigurando procesos tradicionales de la prensa que ahora no tienen quizás cabida. El periodista y director del núcleo Inteligencia Artificial y Sociedad profundiza en este modelo de atención algorítmica. El modelo de atención algorítmica, que tiene que ver con un modelo de negocio que alude a captar la atención de los usuarios, de las audiencias, ha hecho que muchas veces las noticias se produzcan de manera muy rápida para poder también competir con otros medios, para poder competir con las propias redes sociales, y eso hace que se eviten procesos sumamente necesarios para el periodismo como de verificación, de contextualización, del trabajo en profundidad. Un panorama que también comenta Mirna Schindler. Hoy día lo que ocurre en Chile es que la mayor parte de los medios lo que terminan haciendo es caer en la tiranía del algoritmo, de las redes sociales, que supone, por ejemplo, la tiranía del like, la tiranía del share, la tiranía de que mientras más me vean, mientras más yo conecte, comillas, con lo que la gente espera de mí como medio de comunicación o lo que la gente quiere ver y escuchar, vamos a tener, en definitiva, un periodismo de menor calidad, vamos a tener una menor profundización de los temas realmente importantes que conectan además con los valores democráticos, como es una sociedad más igualitaria, donde haya menos discriminación, donde haya respeto por la diversidad, respeto por supuesto por los derechos humanos. Entonces, ¿qué es lo que se podría decir que es el gran desafío de los medios de comunicación en Chile? Gran contenido que permita luchar contra las fake news, que permita entregar información de alta calidad, que logre establecer un estándar mínimo de capacidad de entregar una información que sea creíble y que sea una contribución precisamente a la sociedad y a la democracia, como te señalo. Hoy la comunidad internacional se enfrenta a múltiples crisis, conflictos y violencia, desigualdades socioeconómicas que impulsan la migración, crisis medioambientales y desafíos para la salud y el bienestar de las personas en todo el mundo. ¿Por qué frente a este escenario es importante resguardar la libertad de prensa no solo para quienes se dedican a este oficio, sino también para la sociedad en su conjunto? Responde Claudia Lagos.
¿Por qué es importante? Porque los problemas que hay sobre libertad de expresión y libertad de prensa y ejercicio del periodismo son acuciantes en todo el mundo, con particularidades en el caso latinoamericano que tienen que ver con la violencia en varios países contra la prensa, contra los periodistas, cuyo origen es tanto estatal como paraestatal, como de organizaciones criminales, en algunos casos también por parte de la ciudadanía. Se mantienen restricciones directas al ejercicio de la libertad de expresión que tiene que ver con el uso de la legislación penal para la sanción de opiniones o información, con el riesgo de cárcel para periodistas, editores y reporteros en todo el continente. Se han sofisticado y agudizado los mecanismos indirectos de persecución y sanción a la libertad de expresión, a la libertad de prensa, al ejercicio del periodismo. Por su parte, Patricia Díaz Rubio enfatiza en que es muy importante recordarnos que la libertad de expresión es un derecho humano. Siento que estamos en un contexto donde se ponen en cuestión muchas cosas que dábamos por dadas, o sea, muchas cosas que considerábamos que eran inamovibles, incuestionables. La democracia, por ejemplo, los modelos democráticos, por ejemplo. La libertad de expresión es otra cosa que me llama mucho la atención, de una cierta como lectura un poco contextual de la libertad de expresión, tipo como, está bien la libertad de expresión siempre y cuando me caiga bien la persona que lo está diciendo. Yeah. Está bien la libertad de expresión siempre y cuando me guste el mensaje que la persona está diciendo. La libertad de expresión es para todos, por eso es un derecho humano, porque es independiente de la persona, es un derecho que le pertenece a la persona independiente de su calidad. Esto ha sido Universidad de Chile Podcast. Recuerda que puedes encontrar nuestros capítulos en YouTube, Tantaku, Uchile TV, Radio Universidad de Chile y en tus plataformas de streaming favoritas. Síguenos para que no te pierdas ninguna actualización.